Hola, mi amigo querido, de todo corazón quiero agradecerte porque formamos parte de una familia mundial. Mira, sin querer o sin pensar, sin tener nada intencional, hemos formado una red de oración mundial. Me alegra mucho cuando leo los comentarios y veo algunas personas colocando sus pedidos de oración y otras interviniendo, diciendo que van a orar, muchas veces colocando frases de ánimo para alguna persona que está pasando por tribulaciones. Para mí humanamente sería imposible responder a cada uno, pero cómo es bonito saber que hay tanta gente sincera y todos están dispuestos a extender la mano espiritualmente uno al otro. Me quedo feliz por eso, te agradezco de todo corazón. Ahora quiero colocar una pequeña advertencia. Mira, yo nunca pido dinero para ningún proyecto a través de las redes. Y digo esto ¿por qué? Porque hay personas malintencionadas que están usando mi nombre para pedir ofrendas. Y eso no le hace bien a la iglesia, no le hace bien a las personas. Hay que ser cuidadoso. Entonces, si alguien te escribe o alguien se comunica contigo en mi nombre diciendo que estamos pidiendo una ofrenda para esto, para aquello, por favor, no soy yo. Yo jamás pido dinero a través del YouTube o de otras redes. Mucho cuidado, pero te agradezco porque hay personas sinceras que han enviado dinero para alguien pensando que era yo. ¿Y qué sucede? Sucede que han sido engañadas y no quisiera que suceda eso. Que Dios te bendiga ricamente por tu buena voluntad, por tu cariño, por tu amor. Vamos a la lección nueva. Estamos comenzando hoy una nueva lección para 13 meses. La lección de este trimestre tiene como título general Alusiones, imágenes y símbolos. Cómo estudiar la Biblia. La lección para esta semana específicamente, que es la lección número 1 para el 5 de abril del año 2025, tiene como título Algunos principios de interpretación bíblica. El propósito del estudio de esta semana es mostrarnos que en la Biblia hay muchas profecías y que Dios quiere que entendamos las profecías porque de alguna manera las profecías también tienen que ver con nuestra salvación. Pero hay que ser muy cuidadosos en el estudio de las profecías porque muchas profecías no son directas, son simbólicas y hay que saber interpretar los símbolos proféticos. Por eso, el autor de la lección nos presenta algunos requisitos, algunas cosas que tenemos que tener en cuenta cuando estudiemos la profecía bíblica. En primer lugar, debemos tener en cuenta el contexto histórico y cultural. Porque la Biblia, en primer lugar, no fue escrita para nosotros. Los principios de la Biblia son eternos, los consejos divinos son oportunos, sirven para nosotros hoy. Pero en principio, cuando el escritor bíblico escribió, no estaba pensando en nosotros. Por ejemplo, cuando Pablo escribe a los colosenses, no estaba pensando en nosotros. Estaba pensando en los hermanos que vivían en la ciudad de Colosas, que tenían una iglesia ahí. Es para ellos que está escribiendo. Entonces, hay que entender el contexto en el que la profecía o cualquier otro consejo bíblico fue dado. ¿Qué es contexto? Preguntarse, ¿quién escribió esto? Este versículo que estoy leyendo, ¿quién lo escribió? En segundo lugar, ¿para quién lo escribió? ¿Por qué lo escribió? ¿Cómo era la cultura en el tiempo en que el versículo fue escrito? Eso nos va a ayudar a entender de manera más clara la profecía bíblica. En segundo lugar, debemos tener en cuenta el género literario en que la profecía fue presentada, porque algunas fueron presentadas como una historia. Ahí está la profecía, o como una poesía, o algunos como una parábola en forma de ilustración.
Hay que entender el género literario en el que la profecía fue presentada para comprender correctamente. En tercer lugar, es necesario comparar la profecía con otras profecías de la Biblia, como por ejemplo, la profecía de las 2300 tardes y mañanas, que son 2300 años literales, se repite en la Biblia de otras maneras, como por ejemplo las 42 semanas. Entonces, es necesario considerar todo esto para entender correctamente la profecía. En segundo lugar, toda profecía fue dada primero para los hombres de los tiempos en que la profecía fue escrita y en segundo lugar para nosotros. Muchas profecías que fueron presentadas para Israel tuvieron un cumplimiento parcial con Israel. Están teniendo un cumplimiento más avanzado con nosotros hoy y tendrán un cumplimiento final antes de que Cristo venga. Todo eso es necesario tener en cuenta para entender correctamente la profecía. En quinto lugar, el tema central de la Biblia es la salvación. En realidad nosotros podríamos entender la Biblia de esta manera. Dios creó al ser humano por amor, para vivir una experiencia diaria de amor y de compañerismo con el hombre. Pero el ser humano se separó de Dios, escogió su camino, cayó en el pecado, se volvió soberbio y hoy vivimos en el terreno de la muerte, de la condenación, porque nos alejamos del territorio de la vida que es Dios. Entonces, el Padre envió a su Hijo unigénito para morir por nosotros, no solo para morir, sino para llevarnos de regreso al Padre. A este proceso le llamamos el proceso de la salvación. Cristo vino, pagó por nuestros pecados y nos lleva de regreso al Padre. Ese es el pensamiento central de la Biblia, la salvación. Entonces, cualquier profecía bíblica tiene que ser estudiada a la luz del tema central de la Biblia, que es la salvación. Y finalmente, cuando se estudia profecías, hay que tener en cuenta mucho cuidado de evitar interpretaciones especulativas, porque al ser humano le gusta entrar en el futuro. Es por eso que esas películas que tienen que ver con viajar al futuro son películas que venden mucho. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene una curiosidad innata por conocer el futuro, por saber lo que va a suceder mañana. Por ejemplo, ¿por qué crees que los que venden horóscopos o los adivinadores, los cartomantes tienen tanto éxito? Porque el ser humano quiere conocer el futuro. Y Dios no es un Dios lleno de misterios, es un Dios que se revela, que se da a conocer y que conoce el futuro, porque es omnisciente. Y que quiere que sus hijos conozcan el futuro, los hechos que tienen que ver con su salvación. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no comenzar por querer conocer el futuro, a hacer interpretaciones personales, individuales, especulativas, tomando un versículo por aquí y creyendo que ahí está todo el concepto. Por eso los consejos previos hay que ver que el texto bíblico, que la profecía fue dada en un contexto, que el tema central es la salvación del ser humano, que muchas profecías son dadas en forma de figuras, de parábolas, de salmos, en fin. Todo eso es necesario considerar y es acerca de eso que vamos a estudiar durante este trimestre. Dicho esto, vamos a la primera parte del estudio sobre el subtítulo de El que lee, entienda. Aquí veremos que Dios desea que tú entiendas su palabra y que le conozcas personalmente, aunque no lo puedas ver, aunque no lo puedas tocar. Que tú tengas la experiencia de convivir con Jesús, que puedas sentir su presencia a tu lado a través del estudio de la Biblia. Leo lo que dice Mateo 11:25. Dice así: En aquel tiempo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra,
porque has mostrado a los sencillos las cosas que escondiste de los sabios y entendidos. Mira, cada vez que tú encuentras en la Biblia la palabra misterio, no es algo que no puede ser entendido. Es algo que puede ser entendido por los humildes, por los simples, por aquellos hombres y mujeres sinceros que queriendo conocer la voluntad de Dios, que queriendo entender el plan de la salvación, van con humildad a las Sagradas Escrituras. Dios es misterioso para los orgullosos, para los soberbios, para los que creen que no tienen nada que aprender. Para ellos, Dios es un misterio. Ellos, por más que se esfuercen, nunca los van a entender. Por eso los filósofos andan todos perdidos. Cada uno nace con una idea, aparece con una idea, pero el humilde y sincero puede ser entendido. Dios se revela a sus hijos. Otro texto, Jeremías 9, 23 y 24, dice lo siguiente. El Señor dice, que no se enorgullezca el sabio de ser sabio, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien se quiere enorgullecer, que se enorgullezca de conocerme, de saber que yo soy el Señor que actúa en la tierra con amor, justicia y rectitud, pues eso es lo que a mí me agrada, dice el Señor. Qué cosa interesante para ser evaluada, pensada, reflexionada. Si te vas a enorgullecer de alguna cosa que no sea de tus conocimientos humanos. Claro que tener un título doctoral, por ejemplo, es satisfactorio, es bueno. Si puedes hacerlo, no tengas miedo de conseguirlo. Pero el Señor dice, si tienes que enorgullecerte de algo, es de entenderme a mí, de conocerme a mí. Y Dios pues se revela a través de las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, nunca pienses que la Biblia es un libro difícil de ser entendido. No, no, no. Es difícil de ser entendido por el que va con corazón orgulloso, con el deseo de corregir a la Biblia. Pero para el humilde, para el sincero de corazón, la Biblia es la revelación de Dios. Es a través de la Biblia que conoces a Jesucristo personalmente y vives con Él. Y esto nos lleva a la segunda parte, porque Dios es un Dios comprensible. Aun cuando sus pensamientos están por encima de los nuestros, Dios es un Dios comprensible. Dice Isaías 55:9 lo siguiente. Como es más alto el cielo que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Este es un texto claro, contundente. Dios es inalcanzable por el ser humano, en el sentido de que tú no puedes traer a Dios a un laboratorio para entenderlo. En ese sentido, es inalcanzable e incomprensible, porque tus caminos son humanos y los caminos de Dios son divinos. Sin embargo, Dios es un Dios comprensible para el sincero de corazón, para el humilde, para la persona que quiere conocer la voluntad de Dios. Yo conozco en mi vida mucha gente que ha especulado muchos caminos, muchas filosofías, se ha reído de Dios, se ha burlado de Dios, ha echado la Biblia a la basura, pero un día cuando no sabían qué hacer, no sabían para dónde ir, volvieron sus ojos a la palabra de Dios y descubrieron que Dios estaba ahí, al lado de ellos, que Dios nunca los dejó de amar, que Dios estaba siempre con los brazos abiertos. Y ese día la vida de esas personas cambió. Te podría contar muchas historias. Gente que desafió a Dios en un momento de su vida. Gente que pensaba que Dios era una teoría inventada por gente tonta que lo único que tiene en la vida para apoyarse como una muleta es Dios. Y sin embargo, hoy día esa gente aceptó a Dios porque en un momento de tragedia no tenía para dónde ir. Qué bueno es Dios, que te ama, que tú puedes haber en algún momento de tu vida hablado mal de Él, haberte reído, burlado de Él o de sus hijos que tienen fe en Él.
Sin embargo, cuando lo necesitas, Él viene corriendo para auxiliarte, porque Dios es un Dios de amor. Vamos ahora a la tercera parte. El subtítulo de esta parte es Daniel cierra las palabras. Mira lo que dice Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, guarda estas cosas en secreto y sella el libro hasta el tiempo del fin. Mucha gente andará de acá para allá buscando aumentar sus conocimientos. Otras versiones dicen, Daniel cierra el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Y muchos han tomado ese texto pensando que la ciencia aumentará se refiere a la tecnología, a los avances científicos. Y podría ser también aplicado a eso. Pero cuando tú lees el texto, específicamente el texto habla, Daniel cierra el libro. ¿Qué libro? El libro de la profecía. Guárdalo hasta el tiempo del fin. Mucha gente tratará de entenderlo, pero no podrá entenderlo. Y entonces, hoy día, el libro de Daniel es un libro estudiado por mucha gente, porque el libro de Daniel en realidad está dividido en dos partes. Tiene 6 capítulos que hablan de historias, pero son historias profecías. Y 6 capítulos que hablan específicamente de profecía. Y el libro de Daniel está relacionado estrechamente con el libro de Apocalipsis. Tú no puedes entender Apocalipsis, no entiendes Daniel. Y Daniel es el fundamento del libro de Apocalipsis. Y todo eso dentro del tema de la salvación que cubre toda la Biblia. Entonces lo que Dios le estaba diciendo a Daniel en el tiempo del fin, mucha gente logrará entender la profecía que tú vas a guardar ahora para el tiempo del fin. Y hoy es día en que nosotros tenemos que estudiar más las profecías de Daniel, de Apocalipsis, para entender el plan de Dios para nosotros hoy. Pero sin interpretaciones particulares, caprichosas, humanas, sino fieles al contexto de la palabra de Dios y entendiendo que toda profecía tiene como fondo el tema de la salvación. Dios te ama y desea salvarte. La profecía no tiene como objetivo asustarte. La profecía tiene como objetivo despertarte, hacerte descubrir el amor de Dios, la preocupación de Dios por ti, a fin de que tú le entregues el corazón y camines con Él. La cuarta parte de este estudio habla del estudio de la palabra. Y en esta parte veremos que el propósito general de la profecía y de la Biblia es el tema de la salvación. Pero para eso leo 2 textos. Primero, el texto de 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 15 al 17 dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Esta es la parte principal. Las escrituras tienen como el propósito enseñarte la salvación por la fe en Cristo Jesús. Después sigue diciendo el texto, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En resumen, ¿cuál es el consejo de Pablo? Estudia lo que tú quieras en la Biblia. Estudia el tema que tú desees. Estudia la profecía y conócela bien. Pero no te olvides de una cosa. Ningún tema en la Biblia está encerrado en sí propio, sino que todos los temas en la Biblia tienen que ver con el tema central de la Biblia, que es el amor de Dios por ti y su deseo de salvarte. Versículo que tú estudies, capítulo que tú estudies, libro que tú estudies, profecía que tú estudies, tienes que estudiar sabiendo que el fondo de todo eso es el amor de Dios por ti y el deseo de salvarte. Otro texto más, Lucas 24:27, dice:
y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Esto sucedió con Jesús después de la resurrección. Encontró a 2 discípulos que estaban yendo camino de Emaús y se les acercó. Y Jesús se dio cuenta que sus pobres discípulos no conocían la profecía o no la entendían correctamente. Entonces el texto bíblico que acabo de leer dice que el Señor Jesús les abrió las escrituras a los discípulos y estudió toda la escritura con ellos, y se refiere al Antiguo Testamento, mostrándoles a ellos en cada versículo lo que cada versículo hablaba acerca de él, del Señor Jesucristo, del Mesías. Ahora, si Jesús enseñó a sus discípulos que el centro de todo el Antiguo Testamento era Cristo, pues nosotros también, cuando leamos el Antiguo Testamento y ahora el Nuevo Testamento que lo tenemos, nuestro afán principal debe ser encontrar a Jesucristo en cada versículo de la Biblia. Encontrar a Jesús en cada libro, en cada profecía de la Biblia. Por eso digo, los temas o las profecías no tienen un propósito en sí, sino que todas visan mostrar a Jesucristo su amor por ti y el deseo que tiene de salvarte. Llegamos al fin de este estudio hablando de una pregunta: ¿figurado o literal? Hay que permitir que la Biblia se explique a sí misma, porque muchas veces cuando leas la Biblia te vas a preguntar: ¿esto es figurado o es literal? ¿Y cómo vas a entender esto? Bueno, hay que leer Daniel 7:7, que nos da una idea de todo esto. Dice: después de esto, una visión que Daniel está teniendo, después de esto, miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía 2 dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. ¿Tú te das cuenta? Aquí hay figuras: bestias, uñas, dientes, cuernos. ¿Y ahí qué vas a hacer? ¿Es literal o simbólico? Pues la Biblia se interpreta solita. Porque mira, voy a leer el versículo 7:24 para ver cómo la propia Biblia se explica. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Esto es interesante. Daniel presenta una visión donde hay una bestia con cuernos. Pero la interrogación: ¿estos cuernos son literales o son simbólicos? Y el propio Daniel explica: estos cuernos son reyes. Y viene el desarrollo de la profecía. El objetivo de la lección no es explicar la profecía, es mostrarte que cuando encuentras algo que no entiendes en la Biblia, busca la respuesta en la propia Biblia. Si no en el mismo capítulo, pues en otro capítulo. Y si no en otro capítulo, en otro libro de la Biblia. Pero la Biblia se interpreta sola. Mucho cuidado con darle tú interpretaciones particulares. A mí me parece, yo creo, hay mucha gente que se ha frustrado. Por ejemplo, cuando el siglo que estamos viviendo empezó, en el pasaje del año 1999 para el año 2000, mucha gente con la Biblia en la mano decía: aquí la profecía dice que Cristo va a volver, que ahora Cristo viene. Y ahora ya estamos en el año 2025. ¿Y dónde están todas esas personas que predicaron que el Señor Jesucristo iba a venir en el paso del año 99 para el 2000? Fallaron. ¿Por qué? Porque su interpretación profética no estaba basada en las Escrituras, estaba basada en su interpretación personal. Por eso hay que tener mucho cuidado. Ahora, la mejor manera de estudiar la Biblia es con humildad, con sencillez de corazón.
Oh querido, Dios te ama. Lo primero que tienes que hacer es creer en Dios, creer que las cosas no dependen de ti. Pero después, con la seguridad de que estás escondido al abrigo de Dios, parte sin miedo para la lucha. Enfrenta lo que tengas que enfrentar. Toca la puerta que tengas que tocar. Dios es grande, Dios es maravilloso. Dios nunca deja de oír la oración de sus hijos. Que Dios te bendiga ricamente en este nuevo año que se presenta para ti. Lleno de desafíos, lleno de sueños. Agarra los sueños. Agarra las oportunidades, aprovéchalas. Sean pequeñas, sean grandes, no dejes pasar nada por alto. Toma en tus manos las oportunidades que vienen. Sabes que este trimestre vamos a estudiar el libro de los Salmos, los 13 sábados. Vamos a analizar diferentes salmos. Pero este estudio de esta semana es el primer estudio, es la lección número 1 para el 6 de enero del año 2024. Y el título de la lección es cómo leer los salmos, cómo entenderlos, cómo verlos. Hay que conocer un poco el contexto en que los salmos fueron escritos para entender el mensaje de los salmos. Y el propósito de este estudio es mostrar cuál es la esencia de los salmos, cuál es el mensaje de los salmos. Y ahí te vas a sorprender al ver que Jesucristo es la columna vertebral de los salmos. Porque cuando estuvo en esta tierra, el propio Señor Jesucristo dijo lo que encontramos registrado en Lucas 24, versículos 44 y 45. Mira, lo voy a leer. Dice así: Estas son las palabras que les hablé cuando aún estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Qué extraordinario mensaje del Señor Jesucristo. Les dijo a sus discípulos, cuando ustedes lean la ley, y se refería al Pentateuco, traten de encontrarme a mí ahí en la ley. Cuando ustedes leen a los profetas, traten de encontrarme a mí en los profetas. Y cuando ustedes lean los salmos, traten de encontrarme a mí en los salmos. Yo les diría hoy, cuando ustedes lean la Biblia entera, traten de encontrar al Señor Jesucristo en la Biblia, en cada versículo, en cada capítulo. Porque yo siempre digo que la Biblia es como el mensaje de la gracia, de la salvación en Cristo, la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Es como un hilo rojo que va atravesando cada página de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Tú nunca tendrás una visión correcta de la Biblia o de cualquier libro de la Biblia si no lo estudias a la luz del sacrificio maravilloso de Cristo para salvar al ser humano. Bueno, entremos al primer subtítulo de este estudio, que dice los salmos en el culto del antiguo Israel. Los salmos en realidad son cánticos, son poesías escritas con el alma, con el corazón. A veces son gritos de dolor, solo que todo es inspiración del Espíritu Santo. Aunque los salmos fueron escritos por seres humanos, el Espíritu los inspiró a decir lo que ellos dijeron, inclusive a clamar lo que ellos clamaron, a orar lo que ellos oraron. En realidad los salmos son gritos del alma angustiada. La vida de Israel estaba centralizada en el culto. No digo en la religión, digo en el culto. Todas las mañanas el pueblo se dirigía al santuario, al templo, para ofrecer el sacrificio. Y cantaban. El pueblo de Israel cantaba por todo. Los salmos eran repetidos en ocasiones de tristeza, en ocasiones de alegría. Cuando a veces el enemigo estaba viniendo, ellos cantaban himnos. Después de una victoria, ellos cantaban himnos. Cuando trasladaban el arca de un lado para otro, cantaban salmos. Cuando había júbilo en el corazón de ellos, cantaban salmos. Cuando había una buena cosecha, cantaban salmos.
Y cuando por algún motivo había sequía, había hambruna, ellos cantaban salmos. La vida de los israelitas estaba centralizada en los salmos porque el Señor Jesucristo estaba en el centro de los salmos. Dios era el centro de todo. Los salmos originalmente fueron escritos pues para el culto y para la expresión de la vida de cada uno. Por ejemplo, voy a leer el Salmo 88, versículos 2 y 3. Dice así: llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor. Aquí el salmista está dirigiéndose a Dios. Le dice, llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque saturado estoy de males y mi vida está al borde del sepulcro. Evidentemente, cuando el salmista escribió este salmo, se encontraba completamente desanimado por alguna razón. Porque para que alguien diga mi vida está al borde del sepulcro, es como decir hoy día estoy muriendo, ya no quiero vivir, se acabó la vida para mí. Y para que un ser humano llegue a ese punto debe haber estado pasando por una crisis terrible. En ese momento de crisis, ¿qué hacía el salmista? Clamaba a Dios. Decía, Señor, que llegue mi oración a tu trono. Escúchame, por favor. Solo que lo que el salmista dijo, por inspiración divina y porque le nacía del corazón, puede ser aplicado muchas veces a nosotros hoy. ¿Será que en este momento tú te sientes como este salmista al borde del sepulcro? Estás cansado de luchar, ya no tienes fuerzas, estás desanimado. De repente hasta pasó por tu cabeza la idea de quitarte la vida. Yo no sé, ¿sabes? Hay momentos en la vida tan duros que uno no sabe qué hacer, mira para todos lados y no ve luz. Bueno, tú puedes ver cómo los salmos no solo se aplicaban a la vida de Israel, a los cultos del pueblo de Israel, sino que se pueden aplicar perfectamente a nuestra vida hoy. Vamos a la siguiente parte, pero antes yo quiero decir que en hebreo la palabra salmos es tehilim, que en realidad quiere decir alabanzas, tehilim. En griego, psalmoi, que en realidad se refiere a un instrumento musical, porque ese instrumento era tocado cuando se componían los salmos o cuando se cantaban los salmos. Vamos a la segunda parte entonces. Conozcamos a los salmistas. La mayor parte de los cristianos piensan que todos los salmos fueron escritos por David. Inclusive David es llamado muchas veces el salmista David. Y en realidad David escribió solo 73 salmos. Hay otros autores de los salmos. Asaf, un sacerdote músico, compuso 12 salmos que están registrados ahí entre los 150 salmos de la Biblia. Los hijos de Coré, que también eran sacerdotes músicos, compusieron 11 salmos. Emán y Etán, 2 sacerdotes, también compusieron 2 salmos. Salomón y Moisés compusieron 3 salmos. Y hay 49 salmos anónimos que no se puede identificar al autor. O sea, el salterio, la colección de salmos, es un conjunto de himnos, de clamores, de oraciones musicalizadas para el culto del pueblo de Israel, para que los propios israelitas cantasen. Una recolección de muchos autores. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel se dirigía a Jerusalén 3 veces por año para las 3 grandes fiestas que se realizaban en la ciudad, los israelitas venían de todos los rincones del territorio hacia Jerusalén. Y todos venían cantando salmos. Los salmos 120 al 135 son 15 salmos que tienen el nombre de salmos graduales. A medida que se aproximaban de la ciudad de Jerusalén, ellos iban cantando esos salmos. Yo me recuerdo cuando yo era pastor de iglesia, llevaba a mis hermanos a un paseo, a una ciudad, a visitar otra ciudad, o la iglesia de otra ciudad. Todo el viaje, en el camino, los hermanos iban cantando. No cantaban salmos, cantaban nuestros himnos, pero iban cantando. Bueno,
El pueblo de Israel, cuando se aproximaba a Jerusalén para las 3 fiestas anuales, ellos iban cantando los salmos. Pero hay cosas que uno no entiende en la vida, porque hace muchos años los jóvenes de la Iglesia Central de San Paulo, aquí en el Brasil, viajaron a Curitiba para un evento de jóvenes, para un congreso de jóvenes. El coro entero fue para allá. Y cuando estaban regresando ellos, venían cantando en el ómnibus y de repente sucedió una tragedia. El ómnibus chocó contra un camión cargado de fierro de construcción y más de 20 jóvenes murieron. Y al día siguiente los periódicos, un periódico publicó una noticia interesante. ¿Dónde estaba Dios cuando sus jóvenes cantaban? ¿Dónde estaba Dios cuando sus jóvenes le cantaban? Es el misterio del dolor. Pero lo interesante es que el pueblo de Dios en la alegría cantaba. Y si hubieran pasado por una tragedia semejante a estos jóvenes de aquí, también hubieran cantado. Cantaban con lágrimas, cantaban llorando. Cuando fueron llevados al exilio a Babilonia, fueron cantando. Y el salmista dice que a las orillas del río de Babilonia, debajo de los árboles, se sentaban y lloraban mirando a la ciudad y cantaban. Oh, querido, si todo va bien en tu vida, canta. Si estás triste, canta. Memorízate algunos salmos. Este trimestre vas a tener la oportunidad de leer, de estudiar algunos salmos. Memorízatelos y en los momentos de dolor canta a Dios. Alaba el nombre de Dios con los salmos. Vamos a la tercera parte del estudio. Un cántico para cada etapa. Los salmos fueron compuestos bajo diferentes circunstancias, ya lo dije. En momentos de alegría, ellos componían, cantaban. En momentos de tristeza también, cuando partían para la guerra también, cuando regresaban de la guerra también, cuando ganaban la victoria también, cuando perdían también. Ellos cantaban en todas circunstancias. Por eso, entre los 150 salmos de la Biblia vas a encontrar himnos que engrandecen a Dios, porque Dios es el centro de los salmos. Engrandecen a Dios, como el Salmo 100, número 100, versículos 1 al 3, por ejemplo. Voy a leer y voy a comentar para mostrar cómo este salmo es uno de los salmos que engrandece, enaltece y alaba el nombre de Dios. Dice así: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Qué interesante este salmo. Dice: cantad a Jehová. Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Entonces, aunque la vida te haya golpeado, aunque las circunstancias momentáneas te sean adversas, ven a Jehová con regocijo. Porque si Dios es tu creador y tú eres obra de sus manos, Dios nunca te va a descartar y te va a desechar, a menos que tú te vayas voluntariamente. Pero si tú estás en las manos de Dios, el enemigo no se puede reír de ti permanentemente. Puede reírse hoy, mañana, pero pasado mañana el sol de un nuevo día va a brillar en tu experiencia. No te desanimes, querido. Yo no sé el momento que estás atravesando, pero confía en Dios. En la Biblia por eso encontramos salmos que enaltecen el nombre de Dios, pero encontramos también salmos de gratitud, llenos de gratitud. Por ejemplo, en Salmo 75, voy a leer solo el versículo 1 para que veas. Dice: gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. ¿Ah? Ese es un salmo de gratitud. Cercano está tu nombre, aunque yo no te vea, Señor, aunque las circunstancias estén todo nebulosas, oscuras, sombrías, aunque llueva y truene aquí abajo en la tierra, yo sé que tú estás cerca de mí, aunque no te veo. Oh, querido, cuando la vida te golpea, muerde tu almohada, llora, llora. Saca
saca el dolor de tu corazón, pero dile, Señor, no te entiendo, no entiendo lo que me pasa, pero yo sé que cercano estás. Gracias, Señor, porque hasta este dolor me va a hacer fuerte. Porque es verdad, querido, en el dolor te fortaleces. Las lágrimas riegan la esperanza en tu corazón. Encontramos también salmos de lamentaciones. El Salmo 42 es un salmo de lamentación, de dolor, de tristeza, de clamor a Dios. Existen salmos sapienciales, que son salmos que traen consejos, como por ejemplo el Salmo 1. Hay una cosa interesante con el Salmo 1 y el Salmo 2. Tú sabes que Génesis 1 y Génesis 3, ¿qué presenta Génesis 1? Ahí se habla del jardín perfecto, árboles perfectos, un Adán perfecto. Y infelizmente ese Adán perfecto come del fruto y entra el pecado. Y el Salmo 3, ¿qué habla el Salmo 3? Aparece el Cordero, aparece Dios, muere el Cordero. Se le garantiza la victoria sobre la serpiente, a Eva, a su descendencia. Ahora, si tú vas al Salmo 1, ahí ves el árbol perfecto, el árbol que produce frutos a la orilla del río. Y si tú vas al Salmo 2, ahí ves al Mesías que viene a rescatar al ser humano y garantizarnos la victoria sobre la serpiente. En realidad, en los 150 salmos de la Biblia, tú puedes encontrar la historia de la redención, la entrada del pecado y cómo Dios finalmente libra a su pueblo. También hay salmos regios, o sea, salmos mesiánicos, salmos que presentan al Señor Jesucristo en todo su esplendor. También presentan a Jesucristo en su dolor, en su sacrificio, en su muerte, pero también en su victoria y finalmente en su victoria final sobre el pecado, Rey de reyes y Señor de señores, el libertador final de su pueblo. Existen salmos históricos también, en fin, hay variados tipos de salmos y durante estos 3 meses vamos a ir viendo lentamente diferentes tipos de salmos. Ahora, los salmos son poesías. En la literatura hebraica, en las universidades, cuando se estudia literatura hebraica, el estudio de los salmos es obligatorio. El Salmo 119, por ejemplo, es una bellísima obra de literatura hebraica. Todos los salmos son. Pero como toda literatura tienen sus figuras de lenguaje, figuras idiomáticas. En los salmos, por ejemplo, encontramos el paralelismo. ¿Qué es el paralelismo? En el paralelismo, en una frase se dice una cosa y en la siguiente frase se explica lo que la primera frase ha dicho. Por ejemplo, voy a leer el Salmo 103, versículo 1, y vamos a ver aquí un ejemplo del paralelismo. Dice: alaba, alma mía, al Señor, y alabe todo mi ser su santo nombre. Te voy a explicar el paralelismo. Alaba, alma mía, al Señor. ¿Qué quiere decir alaba, alma mía, al Señor? La segunda frase va a explicar: alabe todo mi ser su santo nombre. Aquí tú puedes ver el paralelismo. La primera frase dice que mi alma alabe al Señor, pero la segunda frase explica que al decir mi alma se está refiriendo a todo su ser alabando a Dios. El paralelismo está clarísimo aquí. Otra figura que se usa literaria en los salmos son las imágenes. Imágenes bellísimas. Por ejemplo, Salmo 17, versículo 8, dice: guárdame como la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Mira, guárdame como la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Aquí en este versículo, el refugio de Dios se describe como la sombra de las alas de Dios. Alas de Dios. Dios no tiene alas, pero el salmista usa la figura de las alas de Dios como el refugio de Dios, como el seno de Dios, el esconderijo de Dios para ti. Cuando la tormenta venga, ve al esconderijo. Cuando los enemigos vengan, escóndete bajo las alas de Dios, bajo el refugio de Dios. Esa es una figura bonita, maravillosa, y tú vas a encontrar en los salmos muchísimas figuras de ese tipo.
El merismo es otra figura literaria que se usa en los salmos. El merismo expresa la totalidad de un concepto usando las partes. Un ejemplo, Salmos 88, 1 dice: Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo a ti. Cuando dice el salmista, día y noche clamo a ti, ¿qué es lo que está queriendo decir? Que él clama permanentemente a Dios. Pero para decir permanentemente, él lo dice de una manera poética. Día y noche mi alma clama a ti, oh Dios. ¿Ves? Es una manera bonita de decir las cosas. Los salmos, en resumen, son oraciones inspiradas. Mira lo que dice el segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículos 1 y 2, para que entiendas por qué aparecieron los salmos, cómo surgieron los salmos. Dice así: estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Interesante cómo Samuel describe la manera o la razón o la forma en que David escribió. Al referirse a David se refiere como el cantor de Israel, el ungido del Señor. Y él dice ¿qué es lo que David dice? Dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. La oración nació del corazón de David. El canto surgió del corazón de David. El clamor surgió del corazón de David. Pero él dice, no es solo mi clamor. Es que el Espíritu de Dios me está inspirando a decir esto. Es por eso que los salmos forman parte del canon bíblico. Los antiguos rabinos, los doctores de la ley de Israel, reconocieron los 150 salmos que tenemos registrados como salmos inspirados por Dios, escritos por seres humanos, pero inspirados por Dios. Tú puedes ver que en los libros de los salmos los autores se refieren a Dios como Dios mío, Señor mío, Rey mío. Ellos dicen, escucha, Señor, oye mi oración, mira mi dolor, respóndeme, líbrame. El libro de los Salmos es un libro maravilloso para ser estudiado. Yo escribí una devoción matutina usando versículos, un día Salmo, otro día Proverbio, un día Salmo, otro día Proverbio. Y pues podría haber escrito de cada versículo de los Salmos una meditación, porque es un libro riquísimo. Llegamos al fin de este estudio hablando del mundo de los salmos. ¿Sabes, querido? El mundo de los salmos se enfoca en Dios. Dios es el creador. Dios es el salvador. Dios es el sustentador. Dios es el gobernador. Dios es todo. Para el pueblo de Israel, Dios era todo. El pueblo sabía y entendía eso. Pero cuando el propio pueblo se descuidaba, su naturaleza pecaminosa lo llevaba a apartarse de Dios. Entonces se hería, sufría, entraba al territorio del enemigo, pues ahí sufría. Y cuando se daba cuenta que estaba sufriendo por causa de su alejamiento de Dios, regresaba a Dios arrepentido y cantaba salmos de arrepentimiento.
tengas miedo de fracasar. Si el año pasado las cosas no salieron bien, no hay problema. Yo siempre digo y repito una vez más que cuando todo sale bien, en los momentos de victoria, de alegría, uno no aprende nada. Pero cuando las cosas no salen como queremos que salgan, ahí paramos, reflexionamos. Y si hay que llorar, pues hay que llorar, pero levántate en el nombre de Jesucristo, sacude el polvo de tus sandalias y en el nombre del Señor avanza, porque este año va a ser un grande año, un recomenzar, un dejar para atrás todo lo que no salió bien y emprender nuevos desafíos, fijarse en nuevas metas, nuevos blancos y caminar atrás de ellos. Bueno, vamos a la lección número 1 para el 4 de enero del año 2025. Sabes que este trimestre primero del año vamos a estudiar sobre el amor y la justicia de Dios. Son temas interesantísimos porque vamos a entender que el amor de Dios no está reñido con su justicia, ni la justicia con el amor. Dios es amor y al mismo tiempo Dios es justicia. El título para la primera lección del año es Dios ama de pura gracia. Y el propósito de esta lección es mostrar que el amor de Dios por el ser humano es infinito, es inmensurable, no acaba nunca. Pero que ese amor no le sirve al hombre de nada si el ser humano no se apodera, no se apropia del amor de Dios. Entonces vamos a la primera parte de este estudio bajo el título de Más allá de las expectativas razonables. ¿Por qué dice más allá de las expectativas razonables? Porque la razón no puede entender el amor de Dios. Entender el amor de Dios sería entender a Dios, pero Dios es infinito, Dios es incomprensible para la mente humana. No porque quiera ser un Dios misterioso, porque no quiera ser entendido, simplemente por la naturaleza divina y la naturaleza humana. Nuestra cabecita, humanamente hablando, es como un vaso. Y Dios es como todo el agua del mar. Dime una cosa, ¿cómo puedes hacer caber todo el agua del mar en un vaso? Entonces, ¿cómo podrías tú con tu mente humana entender la grandiosidad de Dios? Es imposible. Y si Dios es amor, tampoco puedes entender el amor de Dios. Por eso es que el amor de Dios está más allá de cualquier expectativa razonable. Dios no nos ama porque merezcamos. Nadie merece el amor de Dios. Dios nos ama simplemente porque nos ama. Eso está más allá de la comprensión humana. Vamos a leer Éxodo capítulo 33, versículo 19. Mira lo que dice. Y le respondió. ¿Quién le respondió? Dios a Moisés. Le dijo, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia. Y seré clemente para con el que seré clemente. Este incidente entre Dios y Moisés sucedió después del fracaso catastrófico de Israel, cuando Moisés subió al monte Sinaí para recibir las tablas de piedra de la santa ley de Dios. El pueblo se entregó a la idolatría. Y pues la consecuencia del pecado es la muerte. El pueblo debería morir, pero Moisés intercede por el pueblo. ¿Y qué Dios dice? Yo perdonaré a mi pueblo. Yo tendré misericordia de quien tenga misericordia. Y yo seré clemente con quien yo sea clemente. En otras palabras, Dios no estaba derramando su amor sobre el pueblo de Israel porque el pueblo hubiese hecho algo que agradase a Dios. Al contrario, había caído en la miserable idolatría, se había colocado con los planes divinos, se había rebelado contra Dios, había desconfiado de Dios, se había entregado a ídolos de esta tierra y sin embargo Dios los continuaba amando. Es por eso que dijimos que el amor de Dios no es por merecimiento.
si has fallado con Dios, si en este momento te sientes indigno del amor de Dios, o si has llegado a la conclusión que las cosas te van mal porque estás recibiendo de alguna manera el castigo divino, saca por favor esas ideas de tu cabeza. Porque Dios te ama y no te ama porque merezcas su amor, te ama simplemente porque te ama, porque su naturaleza es el amor y porque Él te creó un día, Él permitió que vinieras al mundo. Tú eres su hijo amado, entonces por favor déjate amar, porque todo el amor de Dios no te sirve para nada si tú no aprovechas el amor de Dios. El amor de Dios, vamos a la segunda parte, es un amor no correspondido. Dios no nos ama porque nosotros le amemos, sino a pesar de nuestra rebeldía, de nuestra desobediencia. Un ejemplo de esto es la historia de Oseas, que el autor de la lección de la escuela la sabática menciona. El caso de Oseas es interesante porque Dios le pidió a Oseas que se casase con una mujer impura, con una mujer de la calle, con una mujer que no era digna. Oseas no entendía, pero obedeció la orden de Dios y fue y se casó con la mujer. Y la redimió. Le dio su nombre. Pero un poco después del matrimonio, ella le fue infiel y volvió a la casa embarazada, esperando el hijo de otro. Y Dios le dijo al profeta Oseas que recibiera a su esposa. Y eso sucedió una vez y otra vez y otra vez. Hasta que Oseas no entendía qué es lo que Dios quería. Dios quería que el profeta entendiera en qué consiste el amor de Dios. Dios no ama al bueno solamente, Dios ama a todos sus hijos, inclusive a los rebeldes y a los desobedientes. Y ahora mira lo que dice Oseas capítulo 14, versículos 1, 4 y 5. Voy a leer. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios. ¿Por qué dice vuelve? Porque el pecador se ha ido, el pecador se ha apropiado de la vida que es de Dios y se ha ido y se ha marchado. ¿Y qué es lo que ha sucedido al alejarse de Dios? Sigo leyendo el texto. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Por tu pecado, o sea, por haberte alejado de Dios, has caído. El resultado del alejamiento de Dios es que caes. Y cuando caes te hieres, sangras, y muchas veces te sientes incapaz de levantarte, te sientes derrotado, te sientes acabado, te sientes perdido. Sigo leyendo lo que dice Oseas. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Yo sanaré tu rebelión, porque el pecado es rebelión. Los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Esta expresión es interesantísima. Los amaré de pura gracia. La palabra gracia da origen a la palabra gratis. Cuando te dan algo gratis, tú no pagas. Tú no tienes que pagar el amor de Dios. Porque el amor de Dios no es por merecimiento, es de pura gracia. Dios te ama porque te ama. No te atrevas jamás a dudar del amor de Dios. Tampoco, cuando pienses en el amor de Dios, comiences a pensar en tu vida, en tu conducta, en tu comportamiento, para ver si mereces el amor de Dios, porque vuelvo a repetir por la cuarta vez, nadie recibe el amor de Dios por merecimiento. Y el versículo 5 dice lo siguiente, voy a seguir leyendo. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio, y extenderá sus raíces como el Líbano. Esto es más impresionante porque cuando Dios escribió, cuando esto se escribió describiendo el territorio del desierto. Y Dios dice que Él es el rocío que cae. Y entonces el pueblo de Dios, cuando recibe el rocío del amor de Dios, florece como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Oh querido, al empezar este nuevo año,
Recibe el amor de Dios como el rocío que cae en el desierto seco. Y por favor, en el nombre de Jesucristo, florece para una vida nueva y echa raíces profundas. Por eso, este año tiene que ser el grande año de tu vida. Vamos ahora a la tercera parte. Amor gratuito, amor de gracia, pura gracia. En esta parte vamos a ver que Dios no creó a la humanidad porque Él necesitase gente para que lo amara. Dios creó al ser humano simplemente por su voluntad, por compartir su amor, nada más. Leo lo que dice Hechos 17, 24 y 25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Interesante. Dios no creó al ser humano porque necesitara pues de seres humanos que lo adoren y que lo amen. Eso sería egoísmo. Fabricar súbditos que lo aclamen como rey. No, eso va contra la naturaleza del amor de Dios. Pero es que su naturaleza de amor lo llevó a compartir su vida. Él te entregó la vida para que la administrases. Él te entregó la vida para que fueses feliz. Y no solo te entregó la vida, sino que te entregó el manual de la vida, las instrucciones, para que te cases y seas feliz, para que tengas hijos y que tus hijos crezcan como las palmeras a la orilla del río, para que todo lo que tu mano prospere, toque, prospere, para que tu trabajo te rindiese. Dios te creó para ser feliz, porque te amaba, no porque necesitaba súbditos para que lo adorasen. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis 4:11 a este respecto. Dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Estas palabras son palabras de los redimidos. Cuando el mundo haya acabado, cuando la historia haya acabado, cuando los redimidos hayan ido al cielo, ellos cantarán y dirán: Señor, digno eres de recibir la gloria. ¿Por qué? Porque creaste al ser humano solo por tu voluntad, por tu misericordia. No solo creaste al ser humano, sino todas las cosas. Ahora, aquí hay una parte que me impresiona. Dice: porque creaste a todos, no solo a los buenos. Dios creó a todos buenos, pero algunos se hicieron malos. ¿Por qué? Porque por su amor también nos creó con libertad. Y muchos, usando mal su libertad, escogieron el camino de la rebeldía. Y entonces, pues, se metieron en problemas, porque ya dijimos que el pecado te hace caer y cuando caes te hieres. Vamos a la cuarta parte de este estudio. Muchos son los llamados, pero pocos los elegidos, los escogidos. Aquí vamos a ver que el amor no obliga a nadie a recibir ese amor. El amor es entregado de gracia, pero la persona tiene que aceptar ese amor porque quiere, voluntariamente. No es obligada a aceptar el amor de Dios. En Mateo capítulo 22, versículo 1 al 14, se presenta la parábola de las bodas del rey. Voy a explicar un poco. En esta parábola, el hijo del rey celebra bodas y entonces el rey manda a sus súbditos a invitar a todos que vengan a la fiesta. Algunos no quieren. Entonces él manda por segunda vez. De esta vez las personas maltratan a los emisarios que llevaban la invitación. Gente rebelde, gente mala. Ahí esa parábola del amor de Dios, que invita a todos, porque todos fueron invitados, no solo unos pocos selectos. No fueron invitados solo los buenos ciudadanos, los que se portaban bien. El rey invitó a todos, buenos y malos, hombres, mujeres, niños, jóvenes, ancianos. Pero ¿qué pasó?
pues ellos no aceptaron la invitación. Entonces el Señor termina la parábola diciendo, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Eso está en Mateo capítulo 22, 14. Muchos son los llamados y pocos son los escogidos. El verbo llamar en griego es el verbo kaleo. Y la palabra escogida, escogidos en griego, es la palabra ekletos, que es un derivado de kaleo. En otro sentido, este versículo, muchos son los llamados y pocos los escogidos, no es que de todos Dios escoge a algunos, sino que muchos son kaleos, llamados, pero pocos son los ekletos, los que aceptan el llamado. La palabra escogidos aquí está en el sentido de los que aceptan el llamado. ¿Por qué? Porque el amor no puede ser dado por obligación. Quiere decir, nadie puede aceptar el amor de Dios por obligación. Tú tienes que querer. Y esto nos lleva a la parte final de este estudio, donde se habla de la crucifixión por nosotros, con la más grande expresión del amor de Dios. Y para eso leemos lo que Pablo dice en Romanos capítulo 5, versículos 6, 7, 8. Dice así: porque Cristo, aun cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. La palabra débiles está como sinónimo de pecadores, de gente rebelde, gente que se apartó de Dios. Porque Jesús, aun cuando éramos rebeldes, dice, Él murió a su tiempo por nosotros. Sigo leyendo el versículo 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Oh querido, vuelvo a repetir, si el amor fuese por merecimiento, pues nadie se salvaba. Porque el propio Pablo dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Destituidos de la gloria de Dios, quiere decir, destituidos de la presencia gloriosa de Dios. Quiere decir, destituidos del amor de Dios. No en el sentido de que Dios les quitó su amor, sino en el sentido de que ellos se apartaron rechazando el amor de Dios. Pero Dios ama a todos los seres humanos. Dios no solo ama a los buenos. El otro día una persona ya de edad se me acercó y me dice, pastor, con todo respeto quiero hacerle una observación. Yo lo escucho a usted muchas veces decir, predicar que Dios ama a los buenos, a los malos. Porque eso es lo que yo siempre digo. Mira, si tú aceptas el amor de Dios, Dios te ama. Y si tú rechazas el amor de Dios, Dios te sigue amando. Si tú crees en Dios, Él te ama. Y si tú no crees en Él, Dios también te ama. El otro día viajando en el avión hablé con una persona atea que no cree en Dios. Y él me decía, pues a mí Dios no me puede amar, porque yo no creo en Él. Y si si Él existiera de verdad, yo no merecería su amor porque yo no creo en Él. Interesante. Pero la verdad es que Dios ama también a los ateos. Ama a los hombres malos, ama a los perversos. Y entonces esta persona de edad me decía, pastor, pero si usted sigue predicando eso, los malos van a decir así, bueno, pues si Dios me ama, entonces ¿para qué me preocupo? Ya estoy salvo. No, querido, no vamos a confundir las cosas. Yo te estoy hablando del amor maravilloso y sublime de Dios. Dios ama a todos los seres humanos, sean buenos o sean malos. Pero ese amor no te sirve de nada, a no ser que tú te apoderes de Él. Y eso es lo que vamos a estudiar en la lección número 2, que es la siguiente semana. Por ahora solo quiero decirte que tú eres precioso a los ojos de Dios, que Él te ama. Yo sé que miles de personas están orando por mí y Dios ha respondido la oración. En fin, es muy bueno saber que somos una gran familia.
una familia gigantesca esparcida por todos los países hispanos del mundo, y algunos que no son países hispanos, pero hay colonias hispanas. A veces se encuentran en los viajes, en los aeropuertos, en los aviones, personas que me dicen: pastor, yo escucho su comentario siempre. Qué bueno, me siento muy feliz. Vamos a dar inicio ahora a los comentarios de un nuevo trimestre. Este trimestre estudiaremos el Evangelio de Marcos. Lección número 1 para el 6 de julio del año 2024. El título de la lección es El comienzo del Evangelio. El propósito de esta lección es presentar al autor del Evangelio de Marcos. Tú sabes que existe un solo Evangelio, el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero hay 4 versiones diferentes. Mateo presenta su versión, la versión de Mateo. Marcos presenta su versión, Lucas también y Juan también. 4 versiones diferentes, pero es el mismo Evangelio del Señor Jesucristo. El posible autor del Evangelio de Marcos es Marcos, llamado Juan Marcos. ¿Por qué digo posible? Porque algunos comentaristas, algunos estudiosos, creen que en realidad el verdadero autor del Evangelio de San Marcos fue Pedro, que le contó todo a Marcos, porque tú sabes que Marcos no fue discípulo del Señor Jesucristo. Marcos no estaba entre los 12. Posiblemente, muy jovencito, tal vez adolescente, estuvo entre la gran multitud que acompañaba al Señor Jesucristo por diferentes lugares, pero no tenemos registro de que Marcos haya tenido relación personal con el Señor Jesucristo mientras él desarrollaba su ministerio en esta tierra. Entonces, vamos a la primera parte de este estudio bajo el subtítulo de El misionero fracasado. La primera vez que encontramos a Juan Marcos es por ocasión del libramiento de Pedro. Tú sabes que Pedro estaba preso y un ángel lo liberó una noche. Y entonces ya en la calle, por indicación del Espíritu Santo, Pedro se dirigió a una casa, a la casa de una mujer rica, en donde se reunían los cristianos, un grupo de cristianos de la ciudad de Jerusalén. Esa mujer, María, era la mamá de Juan Marcos. Ahora, ¿quién abrió la puerta cuando llegó Pedro, recién salido de la cárcel, tocó la puerta? ¿Quién abrió la puerta? Fue justamente Juan Marcos, que era un jovencito. Desde aquel día parece que entre Pedro y Juan Marcos se desarrolló una bonita amistad. Seguramente que pues Pedro llegó allí, contó cómo el ángel lo habría librado milagrosamente de la cárcel, y yo imagino a Juan Marcos mirándolo así, absorto, siguiendo cada detalle de la historia. Y Juan Marcos se tornó un admirador de Pedro. Ahora, cuando Pedro escribe su epístola, en 1 de Pedro capítulo 5 encontramos eso, Pedro le llama a Juan Marcos mi hijo, mi hijo. O sea, había una bonita relación entre ellos. Y es en esos años de amistad, en esos momentos de confraternización, de amistad, de intercambio, de ideas, de diálogos, que seguramente que Pedro contó detalles de su vida al lado del Señor Jesucristo para Juan Marcos. Y eso llevó a Juan Marcos a escribir la historia. Parece que la epístola de Marcos fue escrita desde la ciudad de Roma, cuando Juan Marcos se encontraba ahí. Y Juan Marcos, como ya dije, escribió para los romanos. Mateo escribió para los judíos. Mateo presenta al Señor Jesucristo como el Rey. Juan Marcos presenta al Señor Jesucristo como el siervo, pero no como el siervo de los hombres, sino como el siervo de Dios, que vino a esta tierra a cumplir
un ministerio en favor del ser humano. Bueno, la siguiente vez que encontramos a Juan Marcos es en Hechos capítulo 5, versículo 13. Y voy a leer el texto para que ustedes entiendan por qué el autor de la lección coloca a Juan Marcos aquí como el misionero fracasado. Dice el texto: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, y se refiere a Juan Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Este era el primer viaje misionero de Pablo. Y parece que Juan Marcos estaba en el grupo. Estaba yendo con ellos, pero dice el texto, en Panfilia, Juan Marcos, apartándose de ellos, de los apóstoles, volvió para Jerusalén. ¿Por qué volvió para Jerusalén? Tal vez como era el hijo de una señora de cierto dinero, acostumbrado a dormir bien, a comer bien, y en los primeros pasos de este viaje misionero de Pablo, pues Juan Marcos no tenía las comodidades que tenía en casa, y era joven, se desanimó y regresó. Pero del texto bíblico me impresiona una frase. Dice, Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Quiere decir, Juan desertó, pero antes de desertar se apartó de los compañeros. Esto traído a la vida cristiana es interesante. Nadie se aparta de la iglesia, definitivamente abandona a Jesús, abandona la fe, si primero no se aparta de los hermanos. Por eso es que siempre debe haber confraternización entre los miembros de la iglesia, confraternización espiritual en la iglesia, pero después es bueno que un hermano invite al otro a almorzar, el otro al otro, que las familias se reúnan, esos potlucks donde las familias juntan las ollas para servirse los alimentos en comunión. Eso es muy bueno, porque cuando un hermano se comienza a quedar solito por ahí, en poco tiempo abandona la fe, abandona todo. Juan Marcos abandonó a sus compañeros y regresó a Jerusalén. Ahora vamos a la segunda parte de este estudio, una segunda oportunidad. ¿Sabes que la Biblia registra un conflicto entre Bernabé y Pablo por causa de Juan Marcos? Y esto ya sucedió en el segundo viaje misionero de Pablo. Leo el texto de Hechos, capítulo 15, versículos 36 al 39. Dice así: después de algunos días, me impresiona esta frase, después de algunos días. ¿Por qué? Porque en esta vida todo pasa, querido, todo pasa. Si hoy, en este momento, estás viviendo un momento bonito en tu vida familiar, en tu vida espiritual, en tu vida financiera, cuidado, no te olvides de Dios, porque en esta vida todo pasa. Pero si por algún motivo has fallado, has caído, has cometido errores, estás triste, estás avergonzado, tampoco te desesperes, porque en esta vida todo pasa. Sigo leyendo el texto. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, se refiere a Juan Marcos, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Qué interesante, queridos. En el segundo viaje misionero de Pablo sucedió esto que acabamos de leer. Bernabé, que era también tío de Marcos, quería llevar a Marcos de nuevo. Pero Pablo dijo, no. La primera vez nos abandonó, se fue, regresó. Él no está preparado para la obra misionera.
Pero Bernabé dijo, vamos a darle una segunda oportunidad. Es un joven, él tiene que aprender. Y hubo un conflicto entre Pablo y Bernabé, de tal manera que se separaron. Bernabé, llevando a Juan Marcos, se fue por una ruta y Pablo se fue por otro camino. Aquí hay lecciones que tenemos que aprender. En primer lugar, dos hombres de Dios, porque Pablo era un hombre de Dios, Bernabé también. Pero dos hombres de Dios muchas veces no tienen la misma idea. Y el hecho de que piensan de manera diferente no quiere decir que uno ame menos a Dios. Apenas que Dios nos ha creado con personalidades diferentes, con cabeza diferente. Y muchas veces no concordamos en un punto de vista, no estamos de acuerdo. Aquí se separaron los dos. Pero desde mi punto de vista, ahora, lógico, ya pasaron los siglos, Bernabé estaba en lo correcto. Y porque en mi vida la lección de Bernabé me ha ayudado mucho. Tú nunca pierdes por darle una segunda, una tercera oportunidad a las personas. Tú no puedes ser tan perfeccionista, tan radical, tan intransigente, que porque una persona falló, ya para ti cayó en un descrédito completo y no merece una segunda oportunidad. Bernabé le dio una oportunidad a Marcos y Marcos la aprovechó. Y más tarde, Pablo se dio cuenta de eso, porque cuando ya estaba preso Pablo en Roma, escribiendo sus cartas, una de sus últimas cartas, Pablo dijo, tráeme por favor a Marcos, que me es útil para el ministerio. Mira, tráeme a Marcos, a quien él había rechazado. Ese era Marcos. Quiere decir, Marcos es el cristiano extraordinario que escribió el Evangelio de San Marcos, con las historias que Pedro le contó, y naturalmente por inspiración divina, pero no siempre fue el cristiano extraordinario, perfecto, cometió errores. Como dicen en el Brasil, pisó la pelota y se resbaló, pero se levantó y aprovechó la segunda oportunidad que se le dio. Y entonces encontramos ahora a Juan Marcos como el autor de este evangelio. Bueno, vamos ahora a la tercera parte, bajo el subtítulo de El Mensajero. Sabes que Marcos empieza su evangelio presentando al precursor de Jesús. Y leo Marcos 1 al 4 y 7, dice así. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Este es Juan el Bautista, el precursor del Señor Jesucristo. Él llegó para preparar el camino para el Señor Jesucristo, predicando el arrepentimiento. Un hombre de campo que llegaba a las ciudades y anunciaba la llegada del Mesías, del Evangelio encarnado. Juan es un hombre abnegado, ¿sabes? Cuando ya Jesús estaba iniciando su ministerio y sus discípulos, los discípulos de Juan fueron y le dijeron, mire, él está llevando mucha gente con él. Juan, con esa nobleza de los hombres de Dios, dijo, conviene que él crezca y que yo disminuya. Y finalmente Juan murió de una manera casi anónima. Le cortaron la cabeza, lo decapitaron, pero él murió feliz porque había cumplido su misión, la misión de ser el precursor,
el que venía antes de Jesucristo para preparar el terreno para Jesucristo. Una lección valiosa de Juan el Bautista es que él conocía su papel, su misión, el propósito de su vida en esta tierra. Él era el siervo, el preparador del terreno del Mesías. Él no era el Mesías, él no era la estrella, él era apenas el precursor del Señor Jesucristo. Hoy día a veces nosotros vivimos tristes porque en nuestra opinión creemos que merecemos esto o merecemos aquello, que este cargo debe ser nuestro o este cargo no, o porque nos han postergado o porque no se han acordado de nosotros, pero no tenemos conciencia de para qué Dios nos trajo al mundo. No siempre para brillar en la opinión de los hombres, sino para brillar en el concepto de Dios, cumpliendo la misión que Dios nos dejó. Vamos a la cuarta parte del estudio, hablando del bautismo del Señor Jesucristo. Juan bautizaba en el bautismo de Juan, y el Señor Jesucristo fue conducido por el Espíritu al Jordán, donde estaba Juan bautizando, y Jesucristo le pidió a su precursor que lo bautizara. Mira, leo el texto, Marcos 1, 9 al 11, dice así. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Interesante que Marcos dice, aconteció que en aquellos días Jesús vino de Nazaret de Galilea. No, Jesús en realidad no había venido de Nazaret de Galilea. Jesús había venido del cielo, había tomado la forma del ser humano. Él venía a morir por el ser humano. Él venía a salvar al ser humano. ¿Y cómo el Señor Jesucristo necesitaba ser bautizado? Él no necesitaba ser bautizado, porque el bautismo es para el perdón de los pecados. Él fue bautizado porque quería darnos el ejemplo. Así como el Señor Jesucristo fue bautizado en el agua, nosotros también necesitamos ser bautizados en el agua. El bautismo para nosotros es un pacto de amor con el Señor Jesucristo. Si tú dices que has aceptado a Jesucristo como tu Salvador, debes entrar al tanque del bautismo para ser bautizado. Sigo leyendo el texto. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Interesante, Jesús está siendo bautizado y ahora aparece el Espíritu en forma de paloma. Jesús y el Espíritu. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ese es el Padre. En el bautismo del Señor Jesucristo estuvo el Padre diciendo que el Hijo amado estaba siendo bautizado. Estuvo el Espíritu en forma de paloma y estuvo el Hijo, el Señor Jesucristo, siendo bautizado. ¿Qué sucedió después? Es interesante lo que dice Marcos 1, 12 y 13. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. El Espíritu, el Señor Jesucristo fue engendrado por el Espíritu. De niño, el Espíritu lo guió, lo acompañó, le dio sabiduría. En la hora de su bautismo, el Espíritu lo llevó al bautismo y el Espíritu estuvo presente en forma de paloma. Terminado el bautismo, el Espíritu lo llevó al desierto. Ahora es interesante que el Espíritu lo lleva al desierto para encontrarse con fieras, con el propio Satanás. Pero en medio de las dificultades, los ángeles le servían. Oh querido, cuando somos guiados por el Espíritu, no tenemos miedo de enfrentar lo que venga, aunque tengamos que ir al desierto por 40 días, aunque tengamos que enfrentar las fieras
Aunque el propio diablo esté ahí a la orilla del camino queriendo derrubarte, tú no tienes miedo de nada, porque estás en el Espíritu, vives en el Espíritu, y el Espíritu en ti no conoce derrota. Terminamos el estudio de esta semana bajo el subtítulo de El Evangelio según Jesús. Leo Marcos 1, 14 y 15. Dice así: Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Por qué Marcos dice que el Señor Jesús declaró que el tiempo se había cumplido? ¿A qué tiempo se refería? Se refería a la profecía de las 70 semanas. El tiempo estaba llegando al fin. El tiempo de Israel. El Señor Jesucristo había venido, había sido bautizado. Las profecías eran claras. Yo no te voy a explicar la profecía de las 70 semanas, pero el pueblo de Israel conocía bien las profecías y debería saber que el Señor Jesucristo había llegado. El Mesías estaba entre ellos. El Señor Jesucristo vino predicando el reino de Dios con el mismo evangelio, con el mismo mensaje de Juan el Bautista: arrepentíos y creed en el Evangelio. Pero creed en el Evangelio, no en el Evangelio de palabras, sino en el Evangelio Jesucristo. Porque como veremos en la lección de la siguiente semana, Marcos no registra muchas palabras de Jesús, registra los hechos de Jesús. Porque Jesús vino a esta tierra no solamente para presentar una teoría, sino para mostrar en su vida que el Evangelio estaba entre ellos, que el reino de Dios se había acercado. Jesucristo vino a formar un reino espiritual, no solamente una estructura física, no una organización, sino un reino espiritual. Ese reino espiritual de Dios, mientras estemos en esta tierra, pues necesita de edificios, de templos, de bancos, de pianos, de escuelas, en fin, de toda la estructura. Solo que la estructura no es el reino de Dios. El reino de Dios está formado por seres humanos, pero que necesitan de la estructura mientras Cristo no vuelva.